Amén. Es increíble, estaba haciendo cuentas de que hace más de 5 años que salimos de la iglesia. Y obviamente en esos 5 años hay gente nueva a la que no conocemos. Y ellos tal vez han oído hablar de nosotros, pero no nos conocen, ¿verdad? Dios les bendiga a los hermanos que se han integrado durante este tiempo, y muchas bendiciones para todos los amigos y hermanos que nos conocemos de hace chorrocientos años, ¿verdad? ya algo veterano de la iglesia, 28 años si no mal recuerdo. Todavía no me he quitado el libro de la membresía, ¿verdad, hermano? Bueno, entonces sí, todavía puedo decir que 28 años de ser miembro de la iglesia, gloria al Señor. Y como el hermano Eliseo decía, hermanos, oficialmente ya entregamos el grupito de hermanos allá en Livingston, y vamos a hablar de esa obra, pero lo vamos a hacer en la noche, así que queremos invitarles a que vengan a este último culto misionero de este año, y vamos a hablar un poco de lo que Dios nos permitió hacer en Livingston durante 3 años. Amén. Así que ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Y cuántos trajeron su Biblia? Amén. Así que quiero que la tenga por allí, que no la abra hasta que se lo indique, ¿sí? Vamos a tratar de hacer una dinámica distinta, una dinámica que nos ayude a comprender mejor la palabra de Dios. Y no porque no la comprendamos, sino que a veces, hermano, no le ha pasado a usted que escucha un mensaje: Carlitos, qué bueno verte, hermano, gloria al Señor. Okay. A veces salimos de la iglesia, ¿y de qué se trató el mensaje? Pues no sé. Y no le prestamos mayor atención, ¿verdad? O no nos impactó realmente. Ese es el punto. Hoy queremos tratar algo que hemos aprendido en este caminar ministerial, y vamos a basarnos en una historia bíblica. Obviamente, por ser bíblica, es una historia verdadera. Yo quiero contarles esta historia, quiero que me presten mucha atención. Amén, hermanos. Me prestan su atención y les cuento esta historia. Es una historia que habla de un personaje que le llegó la comida del cielo. ¿Han oído hablar ustedes de ese personaje? Ya lo han de identificar, pero por favor no abra su Biblia. No abra su Biblia. Posteriormente lo vamos a hacer. Y esta historia dice así: entonces Elías Tisbita, de los moradores de Galaad, vino a Acab diciendo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que allí te den de comer. Y fue él e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Escucharon esa historia? Vamos a hacer una dinámica bien interesante. Quiero pedirle que ahí en su banca, si solo hay uno, así como el hermano, tal vez se voltea con los hermanos que están atrás, y quiero que entre ustedes comenten esta historia que les estoy dando. Mejor dicho, no que la comenten, sino que la repitan. Tal vez no tal y como yo la dije, pero que por lo menos cada quien vaya poniendo los elementos que hacen falta. Amén. Les doy 5 minutos, háganlo más.
¿Quién quiere contar la historia? ¿Quién quiere venir acá y contar la historia a todos los hermanos tal y como la recuerdan? No quiero que la digan exactamente como yo la dije. Ahora si lo dicen, pues mucho mejor. Vamos a ver. El que venga tiene un premio. El que venga no borrarán su nombre del libro de la vida. ¿Quién se anima? Ese chisín es bueno para la Biblia, hombre. Bueno, cantada está bien, no está bien, no. ¿Alguien, hermanos? ¿Alguien quiere contar la historia? Tal y como, hermano, un aplauso para el hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Roberto. Hermano Roberto. Okay. Bueno, sí, es lo que me recuerdo yo. Sí, hermano. De que vino, el nombre se me olvida, Elías, el profeta Elías, con Acab, ¿verdad? Y le dijo: vive Dios, vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío en estos días. Y que él pues estaba dentro de la presencia de Dios y que él había recibido esa palabra de parte de Dios. Y durante ese momento, ese tiempo, Dios también le dio palabra a él y le dijo de que se fuera al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y que él iba a beber que tendría que beber del arroyo, y que él ya había pues destinado que los cuervos le llevaran a él comida para que sobreviviera, ¿verdad? Y él se fue y vivió del arroyo, vivió tomando agua del arroyo, y los cuervos le llegaban en la mañana pan y carne, y por la tarde también le llevaban pan y carne. Pero llegó un momento en el que el arroyo se secó porque no había habido lluvia ni rocío, o sea que se había cumplido la palabra que Dios le había dado. Buenísimo. Bien, hermano, los felicito, buenísimo. Sí, así es la historia. Así es la historia en las palabras del hermano, básicamente así. ¿Alguien más? Sí, ya está escrito su nombre en el libro de la vida. Yo me voy a asegurar de que no se lo borren. Por eso le pregunté el nombre, hermano Roberto. Muy bien. ¿Alguien más? Eso, muy bien, hermana. Dios le bendiga. ¿Su nombre, hermanita? Julia Elvira Padilla. Hermanas y hermanos, que Dios me los bendiga. A mí me emociona mucho, no les voy a contar la historia porque ya el hermano la contó y bien. Pero a mí me emociona pensar cómo Dios estaba al cuidado de Elías, cómo le llevaba carne y pan, y él no aguantó hambre ni sed. Y eso significa, me imagino pues, que Él no nos va a abandonar a nosotros tampoco. Él siempre está al cuidado de nosotros. Y yo por eso estoy bien agradecida con el Señor, hermanos, porque Dios nunca me ha dejado todo el tiempo yo tengo comida, todo el tiempo tenemos, hermanos, porque no aguantamos comida, tenemos ropa, tenemos todo. Pero eso sí, hermanos, tenemos que entregar nuestro corazón y buscar más del Señor, porque dice en su palabra, hermano, ¿me da tiempo? ¿Un poquito? Dice, ustedes ya lo saben, hermanos, pero yo se los voy a inyectar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a venir por añadidura. Así que, hermanos, no hay ni que pedir, porque el Señor, si nosotros le buscamos, nos va a dar todo por añadidura. Muchas gracias. Bueno, no hay premio porque no contó la historia. Muy bien, hermanos. La finalidad de este método es hermanos, aprender la Biblia. Cuando nos estaban dando este seminario, nos decían: ¿cuántas veces realmente como iglesia conocemos la Biblia? Y hermanos, nosotros hemos sido dados de que somos conocidos como la religión del libro. Pero muchas veces ese libro solo está aquí en el papel y no está aquí
en el corazón. Aquí ya no se acostumbra a pedir el versículo de memoria, ¿verdad? Por diferentes cosas ya no se hace, pero dígame, hermanos, si le pidieran a usted unos 10 versículos de la Biblia ahorita, ¿podría usted decirlos de memoria? ¿Y sabe cuál es el problema? Sí se recordará, es que yo he escuchado que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Y hermanos, y sabemos algo de la Biblia, pero no sabemos. ¿Y dónde está? ¿En qué pasaje está? Mire, fíjese que entre Génesis y Apocalipsis, ahí está. Entonces, hermanos, este es un llamado para que nosotros tomemos la Biblia. La Iglesia de Dios a nivel mundial ha establecido que el próximo año, el 2013, se le ha denominado como un volver a la Escritura. Y hermanos, tenemos que retomar la Escritura en nuestro corazón, tenerla en nuestra mente también. Imagínense, ¿qué pasaría? Y eso es un preámbulo para lo que realmente vamos a predicar. ¿Qué pasaría si este libro se nos quitara? ¿Qué sería de usted, mi hermano, mi hermana, si a usted le dicen que ya no puede utilizar este libro? Quizás no vislumbramos la magnitud de ese evento, porque usted va a decir, hermano, ¿quién me va a prohibir a mí leer la Biblia? Quizás no, ¿verdad? Pero por eso le digo, hipotéticamente, aunque algunos realmente sin necesidad que no les digan, no leen la Biblia, ¿verdad? Antes me recuerdo también se preguntaba cuántos capítulos leídos. Si yo les pregunto, hermanos, esta semana ¿cuántos capítulos leyeron? ¿Cuánto la Biblia ha estado realmente con nosotros? Bueno, les decía de este preámbulo porque esa es la finalidad de este método. Pero el método de hablar de historias de la Biblia, hermanos, nos ayuda porque si usted no tiene la Biblia ahí, usted le puede decir rápidamente, mira, te voy a contar una historia de la Biblia. Y ese pasaje se encuentra como el de este caso, en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7. Y aquí estamos hablando, hermanos, y ahora sí vamos a entrar directamente al mensaje. Un pasaje muy hermoso, y la verdad es que la hermana ya me quitó las palabras del mensaje, ¿verdad? Yo creo que ya ni debería predicar porque ya la hermana habló. De la provisión de Dios, cómo Dios está al cuidado de nosotros. Pero veamos algunos elementos, hermanos. En primer lugar, hablemos de Elías, uno de los personajes míos favoritos de la Biblia. Un hombre que, como dice Santiago, un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Esto me gusta porque Elías, a pesar de lo extraordinario que fue en Dios, no fue alguien superior a nosotros. No era más que nosotros. Pero aún me sorprende este hombre cuando ora a Dios y pide que descienda fuego. Y a nosotros con un fósforo nos cuesta encender la estufa, ¿verdad? Mucho menos pedir que descienda fuego. Un hombre que se atreve a decirle al Señor que cese la lluvia. Llega al rey Acab. Para que usted entienda esta historia, hermano, yo le animo también para que hay que entender el contexto, ¿verdad? Lea el capítulo 16 y el capítulo 18. Y va a ver cómo le ayuda después de esto a entender mucho mejor. Pero este hombre se atreve a decirle al rey, no habrá lluvia sino por mi palabra. El nombre Elías significa mi Dios es Yahvé, mi Dios es Jehová. Y es un hombre que se atrevió a creer en su Dios.
Y como le digo, si usted lee los pasajes que le di, los capítulos que le dije, y en todo el ministerio de Elías, una de sus palabras, una de sus frases importantes es: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Cuántos viven en la presencia de Dios? ¿Cuántos se atreven a decir: yo vivo delante de Dios y estoy a cada momento en su presencia? Cuando como, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando voy a trabajar, hasta cuando voy al baño. ¿Por qué no? Porque estamos en la presencia de Jehová. Este era un hombre que no tenía esa palabra como decir: haz para que me crean. No como muchos de nosotros que, te lo juro, que tenemos esa mulatía, ¿verdad? Es increíble que muchos cristianos sigan utilizando esa palabra cuando se nos ha dicho en el mandamiento: no utilizarás el nombre de Dios en vano, no jurarás en vano. Pero muchos andan diciendo: te lo juro, de veras. No te creo, de veras, te lo juro. Pero Elías no estaba utilizando eso como muletilla, hermanos. Elías estaba diciendo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío. Mira, hermano, qué tremenda es la palabra de este hombre. Una palabra confrontativa, pero una palabra de valentía para él mismo. ¿Cómo se atrevía él a decirle a un rey esto? Y esto nos habla cuando muchas veces nosotros tenemos miedo, tenemos vergüenza, tenemos pena de hablarle a alguien importante, que quizás no es ni tan importante como un rey, ¿verdad? Pero hablarle con autoridad de la palabra de Dios. Elías estaba siempre en la presencia de Dios. Pero mire, Dios tenía dos lecciones importantes que darle a Elías en este momento. Esta era su primera misión. Si nosotros vemos el libro de Primero de Reyes, es la primera vez que Elías aparece y es un personaje ciertamente oscuro. No hay mayor información sobre él, más lo que se menciona ahí, que él era de la tribu de Galaad y vivía en una ciudad, no una ciudad, sino una aldea que se llama Tisbet. Por eso es tisbita. Nada más. Para Dios, creo que no era nada más importante que sepamos eso de Elías. Pero para Elías llega una situación difícil, porque mire, él dijo que no iba a llover. Y uno de los afectados iba a ser él también, ¿verdad? Porque la lluvia, ni modo que iba a andar la nube solo debajo de él, ¿verdad? Así como las caricaturas, ¿han visto ustedes? Que llueve solo donde él estaba. Pues no, realmente no era así. Y llegó un momento de crisis. Y una crisis económica, financiera. Porque ¿qué pasa cuando no llueve, hermanos? No hay cosechas, no hay producción, no hay comida, no hay nada. En esos momentos de crisis, Dios le quiere enseñar a Elías que hay que depender de Dios. Y aquí Dios le está diciendo: bueno, tú dices que vives en mi presencia, vamos a ver si es cierto. Te voy a pedir que te vayas de aquí. El versículo 3 me intriga mucho cómo la palabra de Dios recalca. Le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Tres cosas importantes. Dios le está diciendo a este hombre: vete donde el lugar donde tú piensas que puede haber provisión. Vete del lugar donde creas que vas a estar bien. Y encima te voy a pedir que te escondas para que nadie te encuentre. Hermanos, cuando hay crisis, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros
realmente la ventaja que tenemos es que vivimos en crisis, ¿verdad? No es que haya crisis de vez en cuando, vivimos en crisis. Y por eso es que más de 1 millón de guatemaltecos están en Estados Unidos, ¿verdad? Y no quiero hablar más de eso. Está bien para los que quieran hacerlo, para los que puedan hacerlo. Pero Elías quizás pensó eso, ¿verdad? No, yo creo que tengo que irme a Estados Unidos porque allá está la provisión. Allá es donde debo de estar. Pero Dios le dice no. Vuélvete, le dice. O sea, iba en esa dirección. Le dice regresa. Y escóndete. Hermanos, y cuando hay crisis, nosotros lo que hacemos normalmente, o lo que se debe hacer, es ir a buscar trabajo, ¿cierto o no es cierto? Si no nos está yendo bien, pues hay que ver qué hacemos. Buscar alternativas. Eso es lo lógico. Pero nuestro Dios no es lógico, amén. Para nuestro Dios no hay razonamientos, por lo menos como los que nosotros pensamos. Dios le dice no, vete, no te quiero acá, escóndete. Y viene una palabra difícil para él. Escóndete en ese arroyo y beberás. Imagínense, nada que en su vasito de agua, ¿verdad? Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que allí, escuche bien la palabra, que allí, no en ningún otro lugar. ¿Me entienden? No sé si capta lo que Dios que está queriendo decir a Elías y a su pueblo en esta mañana. Yo he mandado que allí los cuervos te den de comer. No, pero yo he pensado que donde Dios me va a dar de comer es en, ya mencioné ese lugar. Bueno, me tengo que ir a otro lugar, o qué sé yo, tengo que hacer otras cosas. O si no, dedicarme a la distribución de algo. El polvito blanco ayuda mucho. O sea, me refiero a la leche en polvo, ¿verdad? Tengo que hacer algo. Es que mire, o si no, hermanos, usted no ha encontrado a algunos cristianos que están en unos negocios no muy convenientes. Y usted le pregunta, hermano, ¿pero por qué está en esto? Hermano, es que la crisis me ha obligado. Es que ¿qué puedo hacer? Elías estaba en una situación no ajena a nosotros, no distinta a la que nosotros hemos pasado en algún momento. Elías estaba pasando gran necesidad, no había qué comer. Las ciudades donde supuestamente podría haber alimento ya no había. Entonces Dios le dice, yo enviaré a unos pájaros. Enviaré unos zanates ahí para que te den de comer. Ahora viene lo interesante, hermano. El punto es este. Si usted fuera Elías, ¿qué haría? ¿Creería en esa palabra? Yo no sé cómo Dios se manifestó a Elías en ese momento. No sé si fue audiblemente, no sé si lo soñó o él no sé cómo. Pero lo cierto es que él sabía que era palabra de Dios. El punto es si se atrevería a hacer eso. Es que lo razonable no, o sea, humanamente no era lo que había que hacer, ¿sí o no? ¿Cómo me voy a ir a esconder? Imagínense, encima de que alguien tal vez diría, el profeta Elías, ¿dónde estará? Hay que darle de comer. Ese siervo de Dios, ¿dónde está? Démosle alimento. Y encima de todo Elías se esconde, hermanos. ¿Usted qué haría? Fácil es escuchar la palabra, hermanos.
Pero mire aquí donde viene el testimonio de Elías. Y vino él e hizo conforme a la palabra de Dios. Hacer conforme a la palabra de Dios, hermanos, es algo que a nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesús, nos ha faltado. Hacer la palabra de Dios, según la palabra de Dios. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos es nuestra voluntad. Elías pudo haber dicho: Señor, te agradezco la intención, pero creo que no me conviene. Así que si me lo permites, creo que voy a hacer lo más lógico para mí. Discúlpame, pero si yo me voy a ir a esconder, si me voy a ir a refundir a ese lugar, me voy a morir. Y quizás tú lo que quieres es que estés ya en tu presencia más cerquita, pero me gustaría vivir unos años más en este mundo. Déjeme contarlo así muy humorísticamente, ¿verdad? Déjeme contarle un testimonio acá. Cuando a mí con mi familia nos enviaron a Livingston, varios hermanos con buenas intenciones me decían: hermano, ¿qué vas a ir a hacer a ese lugar? Literalmente me dijeron: ¿por qué te vas a ir a refundir a ese lugar? Livingston no es precisamente el lugar de las oportunidades. Así que, hermano, pensalo. Yo creo que Elías, al igual que muchos de nosotros, quizás meditó un poco de tiempo, o quizás no. Quizás fue un hombre de mucha fe y dijo: bueno, Dios lo dijo, así ha de ser. Hermano, yo te quiero decir algo. Muchas veces nosotros estamos en situaciones difíciles. Y cuando escuchamos la palabra de Dios que nos dice: ve y escóndete, decimos: ¿cómo es eso? Parece ridículo. Pero lo que Dios quería demostrarle, enseñarle a Elías y a nosotros en esta mañana es que debemos depender de Dios. Debemos aprender a depender de Dios, hermanos. Y lo digo honestamente, porque a veces realmente no hemos aprendido a depender de Dios. Damos gracias a Dios por lo que tenemos, pero la palabra de Dios dice que debemos de dar gracias en todo momento. Entonces la pregunta es: ¿daríamos gracias a Dios si no tuviéramos nada? En el lugar donde estás, quizás no sea el mejor trabajo. Quizás quisieras tener otras mejores condiciones. Pero es allí donde Dios te quiere bendecir, porque quiere mostrarte algo. Imagínense la sorpresa de Elías cuando veía a esos pájaros llegar y llevarle el pan. Y no solo era pan, era carne. Ya Elías solo tenía su cuchillito ahí y hacía su roast beef, ¿no? Tenía su comidita. No tenía Coca-Cola, pero tenía toda el agua pura del arroyo que era. Siguiendo con este testimonio en Livingston, hermanos, nosotros como testimonio nada más, no para que piense que estamos porque damos gracias a Dios por todas las cosas que nos pasan. El año pasado creo que fue un año más difícil que este, creo yo, por lo menos en mi perspectiva, o por lo menos para nosotros así fue. El año pasado fue un año muy difícil, de escasez, lo digo así, hermanos, de escasez. No quiero entrar en detalles de las limitaciones que tuvimos,
Pero hermanos, nosotros llegó un momento en que tuvimos que orar y clamar a Dios y decirle: Señor, envía tus cuervos para alimentarnos. No pasaron 2 días. Oiga bien, hermanos, 2 días. Y literalmente podríamos decir cuervos, porque hermanos, mensajeros de donde menos nos esperábamos. Una familia amiga con la que tuvimos amistad en Ecuador llama a mi esposa, les dice: hermanos, hemos estado orando por ustedes y el Señor nos ha dicho que les enviemos una ofrenda. Por eso digo, hermanos, debemos de dar gracias a Dios. Mire, Elías no sabría lo que es la provisión de Dios, no sabría lo que es un tremendo milagro, saber que podría sobrevivir solo dependiendo de Dios si no toma una acción. Muchas veces nos podemos sentir muy seguros con lo que tenemos. Tú te puedes sentir muy seguro con el trabajo que tienes, porque dices: aunque sea poquito, es el sueldo mínimo, pero por lo menos me mantiene. Aprendemos a depender de Dios, hermanos, es realmente cuando hay escasez, porque antes nosotros no aprendemos a depender de Dios. Y aquí estamos hablando financieramente, hermanos, pero debemos de generalizarlo en toda nuestra vida. Nosotros no hemos aprendido a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Quiero incluir esto, jóvenes. No hemos aprendido a depender de Dios cuando nos desesperamos que no aparece una novia o un novio y tomamos a cualquier impío o impía que se aparezca en nuestro camino. ¿Aló? ¿Cierto o no cierto? Es que no me sale nada. Y aunque sea mire, es buen patojo. No fuma, no chupa. Solo ser cristiano le hace falta. Y esa es la famosa palabrita. Ahora solo eso le falta y yo lo convierto. No has aprendido a depender de Dios. En nuestro matrimonio, en las relaciones matrimoniales, no hemos aprendido a depender de Dios. Siguiendo con lo de Livingstone, a mí me decían eso: no te vas a refundir, decime qué vas a hacer. Y alguien por ahí me conoce, ¿verdad? Pero levantándome un poco el ego me dice: con tus capacidades, con tu profesión podrías hacer otra cosa. Mira, las autoridades ahí están demostrando que no te quieren. Me decían, hermano Eliseo. Pero algo que podemos aprender, otro punto, anótelo allí. Otro punto que podemos aprender de esto es que Dios te va a bendecir en el lugar donde estés. Y no depende de las circunstancias, no depende de tus capacidades, no depende de tus habilidades. Es porque Dios te va a bendecir. Amén. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor, anímese. Estando en esta situación difícil allí en Livingstone, me llaman desde acá de la ciudad de Guatemala. Me llama el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Americana y me dice: Carlos, sé que estás en Izabal, cuéntame qué estás haciendo. Le comento: pues mire, estoy en esta situación haciendo un trabajo misionero. Bueno, hermano, necesitamos de tu ayuda. Hay una extensión en Puerto Barrios, hemos abierto otro grado más, así que necesitamos maestros y necesitamos que tú nos ayudes. Mira, yo me quedé sorprendido y le decía a mi esposa: mira, cuando uno piensa que Dios lo tiene abandonado, cuando uno piensa que Dios se ha olvidado de uno, no digamos los humanos, ¿verdad?
el hombre. Cuando tú piensas que Dios te ha olvidado, Él está allí. ¿Cuándo me iba a imaginar, hermanos, que por estar en Livingston iba a tener la gran bendición? Porque para mí es un privilegio y es algo que a mí me gusta hacer, tener la oportunidad de ser catedrático en la universidad. Le digo, gloria al Señor. Por eso te digo, hermano, no importa el lugar que estés. Es que, hermano, es que si yo estuviera en otra ciudad sería prosperado. Es que si yo fuera de otra familia estaría mejor. ¿Me entiende? Y empezamos a hablar de las circunstancias, de las cosas que habría alrededor, pero para Dios eso no es importante. Lo importante es que tú quieras estar en sus manos para que Él pueda trabajar a través tuyo. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios quiere hacer cosas maravillosas en nosotros. Pero tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Cuántos sinceramente quieren depender de Dios? Amén. Aprendamos a depender de Dios, hermanos. Que todas nuestras decisiones, que cada una de las decisiones, por muy mínimas que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. No pienses en lo que te conviene, no pienses en lo que te gusta, no pienses en lo más fácil, no pienses en lo mejor que sería para ti. Piensa que estás dentro de la voluntad de Dios. Estar escondido en un arroyo no debió haber sido nada agradable. Los que son de pueblo, los que han vivido cerca de ríos, sabrán eso. Bueno, ahora hay mosquitos en todos lados, pero imagínense el pobre Elías comido por todos esos zancudos que habían allí. Ni aután llevó. Estar en la situación de Elías no era fácil. En más de alguna ocasión Dios te va a decir: apártate de aquí y vuélvete y escóndete, porque yo quiero tener intimidad contigo. Necesitamos tener momentos apartados con Dios, hermanos. Necesitamos dejar a un lado el bullicio. Necesitamos dejar a un lado todo ese estrés de la ciudad que nos tiene así oprimidos y buscar de Dios. Más adelante Elías aprende algo de esto. También se recuerda cuando él estaba buscando a Dios y encontró un viento fuerte y pensó que Dios estaba allí. Hubo un terremoto y pensó que Dios estaba allí, pero resultó que Dios estaba en un silbido apacible, en un silencio. Es bonito congregarnos. Es bonito estar, hermanos, en comunión los unos con los otros aquí en la iglesia, pero va a haber un momento en que tienes que estar a solas con Dios. Lo mejor sería que nosotros busquemos por nuestra propia cuenta tener esa intimidad con Dios. Porque lo último que tengo para decirte es que Dios cumplirá siempre su palabra. Elías quizás tuvo dudas. Déjeme pensar que tuvo dudas. Si a mí me hubiera pasado, hubiera tenido mis dudas. Pero lo importante es que actuó. Quizás estuvo vacilante. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Pero al final dijo: bueno, es mi Dios. Elías diría esto: yo he dicho, vive Jehová en cuya presencia estoy, Él no me dejará morir. Él cumple su palabra, hermanos. Si tú has esperado mucho tiempo por algo, le has pedido a Dios por algo, no te desanimes. Él cumple su palabra.
si no la cumple, piensa muy bien si realmente lo que estás pidiendo es de acuerdo a su voluntad. Amén. Por último, el versículo 7 dice que el arroyo se secó. No vas a estar siempre en esa situación. Es que muy cómodo, ¿verdad? Imagínense, ay, qué rico si me traen comida, me traen mi churrasquito acá. ¿Para qué voy a ir a trabajar?, dijo Elías. Aquí quedémonos. Pero esta es la segunda lección que Dios le quería enseñar a Elías. Tampoco se iba a quedar en ese lugar, porque el depender de Dios es aprender a movernos en su voluntad. Con mi familia literalmente nos hemos movido muchas veces, pero es porque hemos aprendido a depender de Dios. Nos vamos sin nada, llegamos a un lugar sin nada. Empezamos a hacer algo, ya cuando estábamos algo cómodos en Livingston, nuevamente a vender lo poco que había y quedarnos sin nada. No lo digo porque sea bueno, hermano, sino porque es donde debemos de demostrar que dependemos de Dios. A veces nos quedamos con el sentimentalismo de las cosas, ¿verdad? Y decir, pero esto no. Es que esto no lo toquen, esto es mío. Y Dios te dice, deshazte de ello. Cosas mejores te dará Dios. Póngase de pie, hermano. Al principio no oramos, pero vamos a hacerlo en este momento. Ahora sí, abra su Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Cuando lo tenga me dice amén y lo vamos a leer todos juntos. Amén. Si usted no trajo su Biblia ahí, léala de memoria. No, acérquese a alguien que la tiene ahí. ¿Ya lo tiene? Capítulo 17 del primer libro de Reyes. A la cuenta de 3, leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Entonces Elías Tisbita, de los moradores de Galaad, vino a Acab diciendo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciéndote: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que allí te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit frente al Jordán. ¿Qué más dice? Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Es que no los escucho. Se secó el arroyo sobre la tierra. Quizás no ha llovido sobre tu vida por muchos años, por varios días, no se siente. Quizás has estado en sequía. Quizás tu arroyo se ha secado.
Pero Dios tiene palabra para ti en este momento. Quizás has estado cavando estanques vacíos donde no hay agua. Has estado buscando donde Dios no está. Tu vida está seca, está vacía porque no estás buscando donde Dios está. Lo buscas en el bullicio. Vamos de un lado a otro diciendo: por aquí hay un gran conferencista, vamos a ese lado. Por aquí vino un tremendo cantante y vamos a ese concierto. Supuestamente a llenarnos. Cuando Dios quiere que te sacies directamente de su agua. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? El que a mí viene, de su interior brotarán ríos de agua viva. Clamemos a Dios, levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero que en mi vida broten ríos de agua viva. Yo quiero pedirte, Señor, que mi alma esté saciada. Sacia nuestra alma, Señor. Enséñanos a aprender a depender de ti, Señor, como lo enseñaste a Elías. Quizás, Señor, a muchos de nosotros tengamos que ir al arroyo de Querit. Tenemos que ir a escondernos para escuchar de tu presencia. Si aquí hay alguien que está necesitado de Dios, si aquí hay alguien que ha sentido que su alma está vacía, que está reseca, que necesita beber de las aguas de Dios, quiero invitarle para que se acerque a Dios y le diga: Señor, yo quiero beber. Sáciame, oh Dios. Sácianos, oh Dios, porque muchas veces hemos buscado en estanques vacíos, en fuentes vacías. Señor Jesús le dijo a la samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos de agua viva. Señor, permite que nuestra alma sea saciada, que nuestra alma se regocije en tu presencia. Oh, para ti, hermano, hermana, que tu fuente se ha secado por la enfermedad, que sientes que Dios te ha abandonado. Déjame decirte que Dios está aquí para consolarte y para sustentarte. Para ti, hermana, que has estado clamando por tu hijo, por tu hija, que está apartado de los caminos de Dios, déjame decirte que Dios quiere saciar tu alma y quiere decirte: aprende a depender de mí. Tu varón, varones de Dios, que a veces estamos preocupados y afligidos por cómo mantener a nuestra familia, con cómo llevar el sustento a nuestra familia. Déjame decirte que Dios te ayudará y que Dios te proveerá. Dios te proveerá. Solo aprende a depender de Dios. Jóvenes, señoritas, les animo que aprendan a depender de Dios. No nos dejemos llevar por lo que los demás nos dicen. Entrégale tu vida a Cristo. Dile: Señor, yo quiero depender totalmente de ti. Renuncio a mi voluntad. ¿Cuántos quieren decirle eso? Señor, yo quiero renunciar a mi voluntad. Yo quiero renunciar a mis gustos. Yo quiero renunciar a lo que a mí me gusta por hacer tu voluntad. Porque muchas veces hacer la voluntad de Dios no es agradable. Agradable a nuestros ojos, pero su fin es un fin de bendición. Es un camino que te lleva a la vida eterna. Es un camino que siempre saciará tu boca y nunca te dejará desamparado.
Alabemos a Dios. Acércate a Jesús y dile: Señor, yo quiero que me llenes. Llena mi vida. Si tu vaso está vacío, dile en este momento: Señor, yo quiero ser llenado, quiero ser saciado, quiero ser saturado de tu presencia. Clama al Señor y dile: Señor, dame más. Oh Dios, más de tu amor. ¿cuántos tienen sed de Dios? Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Digámosle todos juntos: lléname, Señor. Lléname, Lléname, Señor. Dame más de tu amor. yo Tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Oh Jesús, aquí estamos, Dios. Pedimos perdón, oh Dios, porque hasta este momento hemos dejado que las circunstancias, Señor, que las angustias, que las aflicciones nos alejen de ti. Hemos vagado por desiertos, Señor, sin tomar una sola gota de tu agua. Pero hoy, Señor, queremos llegar a tu pozo, Señor. Queremos llegar a esa fuente. Queremos llegar al arroyo de Kerit y ser saciados. Yo quiero ser saciado de tu presencia, Señor, para que nada ni nadie, Señor, quite ese lugar. Que mi satisfacción sea, Señor, solo estar en tu presencia, sea solo hacer tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios, como pueblo. Ayúdanos como pueblo, oh Dios. Que la única satisfacción de nuestra vida seas tú. Que nuestra alma, que nuestro cuerpo, que nuestro espíritu, oh Dios, que todos nuestros huesos, oh Dios, sean saciados con tu presencia. de tu De amor, única y exclusivamente de ti. yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname. Una última vez digámosle: Señor, lléname, Señor. Dame más, Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, llénanos. Amén.